Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo número 9. Génesis 3:9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles con nosotros y gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Ahora, Dios, pedimos la bendición de su Santo Espíritu para que nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que cada persona presente, pero también aquellos que nos siguen a través de la internet o a través de la radio, ellos también puedan recibir con gusto, con gozo, con júbilo, su palabra bendita, y que esta palabra suya, Señor, cual espada pueda penetrar hasta lo profundo de su ser, que el resultado de la misma sea un cambio, una transformación en su ser interior, un cambio en su hombre interior, una transformación de su mente, de su voluntad, de su conciencia. Padre Santo, que no sea otro sermón más, que no sea otra predicación más, pero que sean palabras de vida para la vida eterna. Que su Espíritu nos hable en esta hora, Señor. No palabras de hombres, sino palabras del cielo. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de la serie es Dios te busca. Generalmente los seres humanos creen o piensan que hacen algún trabajo para la bendición o la salvación de los demás seres humanos. Pero cuando estudiamos cuidadosamente la Biblia descubrimos que toda obra perfecta, todo don perfecto proviene de lo alto. En verdad y en realidad es el Espíritu de Dios obrando en el corazón humano que lo inspira y lo motiva para buscar a los demás seres humanos. El apóstol Pablo había dicho en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios que cambia los corazones, es Dios que transforma la vida, es Dios que inspira al pecador para buscar al otro pecador. Es el Espíritu de Dios que hace el trabajo en ti y te motiva a buscar a los otros que se pierden en el pecado. No es un asunto de iniciativa humana, no es un asunto del hombre, es un asunto de Dios. Me gusta el libro de Génesis porque presenta no a un ángel, nos presenta y nos plantea lo que ocurrió no a una criatura, sino cómo el mismo Creador desciende para buscar al humano que pecó. Me gustan los detalles, me gusta la manera cómo el Señor inspira a Moisés para registrar en una forma delicada la participación de los elementos de Elohim, los elementos de la deidad. Y llama la atención la forma tierna y cuidadosa cómo Dios se dirige a Adán y cómo trata su caso con Eva. Me sorprende que en su juicio investigador Dios es tan específico y va tan al punto, tan al grano. Un Dios creador, un Dios responsable. Y la gran pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que trasciende los siglos. Es una pregunta que en la eternidad el tiempo no será suficiente para contestar. Adán, ¿dónde estás tú? Dios conoce la ubicación geográfica de todo lo que hay, puesto que Él lo creó. Dios conoce todo el elemento social de cada criatura, porque son sus hijos. Dios sabe la respuesta de todas las preguntas, porque Él es Dios. Pero, ¿no has pensado alguna vez por qué Dios preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Y curiosamente viene específicamente al lugar donde ellos estaban, detrás de un árbol. ¿Dónde estás tú? Dios buscando a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Dios detrás del pecador. ¿Dónde estás tú? Dios empeñado en alcanzar a los que cayeron. ¿Dónde estás tú? Dios que desciende a resolver la miseria humana. ¿Dónde estás tú? Es la gran pregunta.
No importa dónde estés tú, no importa dónde te hayas escondido tú, Dios siempre tiene alguna forma de llegar hasta ti. Aunque estés en la peor borrachera. Él se llama Francisco, había pasado la noche bebiendo y ahora, 2 de la mañana, tirado en la sala de su casa sin camisa, boca abajo, pasando su resaca en el mes de diciembre. De repente, cuenta Francisco, empieza a escuchar ángeles cantando. Ángeles, dice él. Se levanta del piso en medio de la borrachera y abre la puerta. Y frente a la puerta de su casa, un grupo de muchachos y muchachas de la iglesia cantándole a Francisco canciones espirituales. Él se ríe y no lo puede creer. Y así, aturdido por la borrachera, le dice: ok, ahora entren, vengan. No, pero que tienen que entrar a mi casa. Los muchachos entraron, se quedaron un ratito con Francisco, oraron por él, y el sábado siguiente Francisco estaba en la iglesia. Ese día, después del culto, se fue al otro culto con sus amigos a beber y amaneció bebiendo. Pero los himnos que había oído la noche anterior habían llegado a lo más profundo de su corazón. El sábado siguiente, en la mañana temprano, el chiquito se levanta, se baña y empieza a prepararse. Y Francisco le dice: ¿y tú vas para alguna parte? Dice: sí, papi, tenemos que ir a la iglesia. Acuérdate que fuimos el sábado pasado y ahora vamos otra vez en la mañana, y en la tarde tú te vas a beber, pero en la mañana tú me llevas a la iglesia. ¿Y quién te dijo que yo voy para la iglesia? Bueno, fuimos el sábado pasado. Ok, está bien, vamos. Y fueron a la iglesia. Francisco comenzó a venir a la iglesia el sábado en la mañana y a la otra iglesia el sábado en la tarde. Un día falló a su iglesia del sábado de tarde, pero vino el sábado en la mañana. Fin de la historia. Cuando Francisco se hizo diácono de la iglesia después de ser bautizado, salía de su casa con su chiquito agarrado de la mano a los cultos de la iglesia. Todos los borrachitos del vecindario bajaban la cabeza y miraban para otro lado, porque el más grande de los bebedores ahora era un diácono en una iglesia. En una campaña que di, se le acercaron y le dijeron: Francisco, ora por nosotros. Y le dijo: miren, ustedes saben que yo tenía 30 años bebiendo. Si Jesucristo pudo quitarme el vicio del alcohol a mí, si me encontró en una borrachera, ¿por qué no vienen conmigo? Yo no les estoy predicando un sermón. Ustedes saben que ninguno bebía más que yo. Si Cristo pudo cambiarme a mí, ¿por qué no lo puede cambiar a ustedes? Algunos le creyeron y hoy ya no son bebedores. La gente creerá no lo que tú le dices, sino lo que tú eres, lo que tú vives. Dios, el Dios que predicamos, anda buscando a la gente, anda buscando a los pecadores. Cuando Dios se encontró con Adán, no vino a condenarlo. Dios vino a decirle a Adán: no tienes idea en el lugar donde te has colocado. No te imaginas en el punto que te colocaste, en el punto que te fuiste. Me gusta cuando Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando aparece el verbo enseñar, denota o nos insinúa que aparece un nuevo maestro, que aparece un nuevo personaje que comienza a crear patrones mentales, que aparece alguien que empieza a definir los pensamientos de la gente. Denota la idea y deja bien claro el Señor Jehová con la pregunta: ¿dónde estás tú? Que las cosas ya no son como fueron al principio. La pregunta ¿dónde estás tú? Nos dice a nosotros que apareció alguien que no era el creador y empezó a hacer las cosas de otra manera. ¿Dónde estás tú? No es una pregunta geográfica. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta relacional. ¿Por qué ahora cuando yo llego te escondes? ¿Por qué te escondes de mí, que fue quien te creó? ¿Qué pasa contigo, Adán? Recuerde usted, capítulo 2, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo como un muñeco de barro. Recuerde que hay una figura tan tierna y tan hermosa que nos expresa que Dios alentó soplo de vida por su nariz. Jehová tuvo que inclinarse, Jehová tuvo que soplar, tuvo que acercarse. Hay una relación estrecha e íntima con el ser humano. Y recuerde la belleza de la palabra Jehová cuando aparece en el libro de Génesis. La palabra Elohim denota un creador.
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero cuando empieza a aparecer la palabra Jehová, define entonces una relación más estrecha entre el Creador y las criaturas. No es te hice y te abandoné, no, es te hice y me quedé contigo, te hice y me relaciono contigo, te hice y caminamos juntos. Ahora llega un nuevo maestro, ahora llega un nuevo concepto, ahora llega una nueva ciencia. Y entonces el hombre se separa del creador de las ciencias. El problema no empezó en la tierra, el problema empezó en el cielo. Cómo principados, dominios, tronos y potestades fueron cambiados sus patrones mentales y convertidos en demonios. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta de Jehová. ¿Dónde estás tú? Porque hay un ser poderosísimo, hay un ser que cambió y trastornó las cosas en el cielo. Hay un ser que cambió seres inmaculados en seres tan bajos y caídos que son conocidos como demonios. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué está pasando con tu vida, Adán? Una pregunta que quiere detonar en la mente de Adán otras interrogantes, y el infeliz lo que dice: oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ni siquiera entendió la pregunta. ¿Dónde estás tú, Adán? Desnudo. Adán, ¿qué significa desnudo para ti? Tuve miedo de ti. Adán, ¿qué es lo que has hecho? Me separé de ti. Adán, ¿qué te ocurre? Estoy completamente enajenado de ti. Ahora me he convertido en el enemigo tuyo. ¿Por qué Dios no mandó un ángel? Porque vino Dios. Y la pregunta para ti: ¿dónde estás tú? Toda la guerra está en la mente humana. Busquemos en la Biblia un símil sencillo para entender lo complejo de lo que tenemos que estudiar. Pongámoslo bien suave. Lucas capítulo 15. Me gusta Jesús. Jesús hace de lo más complicado, lo presenta en la manera más sencilla. Busquemos un símil, busquemos una figura que nos ayude a entender esta pregunta tremenda de Dios. San Lucas capítulo 15. En el capítulo 15 de San Lucas, nosotros encontramos una parábola. Vamos a hacer un estudio breve, pero bien bonito, acerca de la pregunta de Dios a Adán y la respuesta de Jesús a la pregunta de Dios. ¿Dónde estás tú? Y vamos a hacer una aplicación de la pregunta de Dios con la respuesta de Jesús al hombre moderno. Y tratemos de definir la situación del hombre de hoy en relación a la pregunta de Dios y en relación a la respuesta de Jesús. Olvidémonos de los prejuicios religiosos y enfoquémonos en forma individual en estos tres relatos que el Señor hace, que componen una sola parábola. Capítulo 15, versículo número 1. Mire qué cosa linda. Dice el verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? ¿Quiénes se acercaban? ¿Quiénes se acercaban? Publicanos y pecadores. ¿A quiénes vino Cristo a salvar? A publicanos y pecadores. ¿Y quiénes son los publicanos y los pecadores? Bueno, usted y yo. Y acabamos el problema de una vez, ¿qué le parece? ¿Quiénes son los publicanos y pecadores? Usted y yo. Vino a salvarnos, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban: Cristo viene a salvar a los publicanos y pecadores. Y los santos, los religiosos, los buenos murmuran. ¡Qué tragedia! Viene a salvar a los pecadores y los buenos murmuran al Salvador de los pecadores. ¿No le parece una locura? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le parece una locura o no le parece una locura? Compadre, si viene a salvar a los pecadores y tú te la das de religioso, pues únete al Salvador y ayuda a salvar a los pecadores. Pero la locura del mundo de hoy todavía es
que la gente buena critica a Jesús porque quiere salvar a los pecadores. Mire qué tragedia.